Esta noche, el gobierno acusa a un inmigrante de planear el asesinato del presidente Trump. Pero nuevos detalles sugieren que el hombre podría estar siendo incriminado por alguien más. Le diremos por qué la versión del gobierno puede ser falsa. Continúan las protestas de maestros por todo México. En Guerrero, los manifestantes irrumpieron en el Congreso mientras miles de estudiantes siguen sin clases. Además, mujeres alzan la voz luego que sus esposos fueron arrestados por los asesinatos del grupo musical fugitivo. Ellas aseguran que sus esposos son inocentes. Pedimos que nos dé una oportunidad el padre León para tener una entrevista con él. En Perú, personas exigen ayuda del Papa León XIV sobre los abusos cometidos por un grupo asociado con la iglesia hace décadas. Y en lo que llega la buena, toca esperarme otro rato. Primero fue Julián Álvarez, ahora el grupo Firme enfrenta problemas con visas y son forzados a cancelar eventos en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Iniciamos con la devastadora noticia para cientos de miles de inmigrantes. La Corte Suprema dio luz verde a la administración Trump para revocarles el parol humanitario, lo que impulsará las deportaciones del gobierno. De acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Nacional, el riesgo de expulsión rápida es para unos 110,000 cubanos, cerca de 117,000 venezolanos, aproximadamente 210,000 haitianos y cerca de 93,000 nicaragüenses. Un inmigrante venezolano reaccionó a la decisión del máximo tribunal y un abogado lamenta el daño que esto causará a esos inmigrantes. No sé si lo puedo aguantar. No sé ni siquiera si la sola posibilidad, mi estabilidad emocional o la estabilidad emocional de tantas personas pueda soportar la simple posibilidad de que te envíen a Venezuela. Devastador porque son personas que vinieron confiando en la palabra del gobierno norteamericano y ahora el presidente Trump pues destruye por completo las vidas de estas personas. El presidente Trump prometió durante su campaña desmantelar el programa de parol humanitario creado en el gobierno de Biden. Originalmente la noticia de Ramón Morales Reyes era sencilla. La versión oficial era que un inmigrante indocumentado fue acusado de escribir una carta en inglés amenazando al presidente Trump. El gobierno reveló la carta que recibieron y la noticia dio la vuelta al mundo. Parte del texto decía lo siguiente, aquí lo estamos viendo en pantalla. Me deportaré de regreso a México, pero no antes de usar mi revólver para dispararle a su presidente en la cabeza. Pero aquí viene el problema con esta historia. La versión oficial que le acabamos de contar parece ser completamente falsa, según investigadores que hablaron con CNN. Morales nunca envió la carta. De hecho, de acuerdo a su hija, él no habla ni escribe en inglés. Las autoridades concluyeron que la escritura en la carta no era de Morales y sospechan que fue fabricada para incriminarlo. Pero aquí va la pregunta. ¿Por qué entonces? ¿Quién la escribió? O sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Quién está detrás de esta falsa acusación? Son preguntas claves importantes. Las autoridades creen que el culpable es una persona actualmente en espera de juicio por robo en un caso en el que Morales es la víctima. Fuentes aseguran que esto fue un intento para lograr su deportación antes de que el caso llegara a juicio. Pero escuchamos lo que dijo su abogado. He's also contributing to keeping our community safer. I mean, he's a victim and he came forward and cooperated with law enforcement. If he and others like him are not willing to come forward and talk about their crimes and work with the police and the prosecutors, it's going to have a chilling effect if people think they're going to be deported if they come forward, right? And so then that makes our community less safe. Una audiencia de fianza ha sido programada para el 4 de junio.
We have been incredibly transparent in giving you the breakdown of the numbers and also some of the crimes committed by these heinous criminals and individuals: kidnapping, sexual abuse of a child, robbery, aggravated assault on a police officer. I would remind everyone... Lo escuchó usted: secuestro, abuso sexual y robo. Esas fueron algunas de las acusaciones del gobierno lanzadas hacia los venezolanos deportados para El Salvador. Pero de acuerdo a un nuevo reporte de la organización ProPublica y periodistas venezolanos, el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento que todo esto era mentira. Nuestro corresponsal Edgar Camargo nos tiene los detalles. La administración Trump ha deportado a más de 230 migrantes venezolanos a El Salvador, recluyéndolos en la megacárcel Secot. Aunque fueron etiquetados como criminales peligrosos, investigaciones revelan que la mayoría no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Más del 75% de los deportados no tienen condenas en Estados Unidos. Muchos solo cometieron infracciones migratorias. Sus familiares desde Venezuela aclaman justicia por sus hijos que se encuentran incomunicados desde su deportación a El Salvador. Investígalo, pero permite una llamada. Es una agonía. No saber cómo duermen, cómo están, cómo comen. Que ellos sepan de nosotros, te lo pido, David Bukele. Devuelven a nuestros hijos, por favor. Algunos deportados, como Andy Hernández, fueron identificados como miembros de pandillas por tener tatuajes, sin pruebas concretas. Es una práctica discriminatoria. Muchos tatuajes son culturales o personales y no indican afiliación criminal. Organizaciones de derechos humanos denuncian que los deportados no han tenido acceso a abogados ni comunicación con su familia desde su reclusión en Secot. Y ojalá que Bukele oiga esto. Que Dios le cuide a sus hijos porque tiene hijas y él dice que cree en Dios y tiene sus hijas. Entonces, que si él confía en Dios, que piense en nuestros hijos, el dolor que nosotros estamos sintiendo. Expertos de la ONU afirman que Estados Unidos negó el debido proceso a estos migrantes, violando normas internacionales de derechos humanos. Y vuelvo y repito, nuestros hijos no han cometido delito en El Salvador. Pedimos justicia para nuestros hijos, porque sus madres están de rodillas, llorando. Mientras las familias claman por justicia y el retorno de sus seres queridos, la comunidad internacional observa con preocupación estas deportaciones masivas sin garantías legales. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Óigame, el índice de la inflación tuvo una sorprendente caída en abril. De acuerdo al Departamento de Comercio, el gasto personal de consumo se incrementó apenas 0.1%, lo que dejó la inflación anual en 2.1%, el más bajo de este año. En comparación con años anteriores, la inflación ha mejorado, pero la Reserva Federal está esperando que continúe por debajo del 2% para cortar intereses. Y el presidente Trump celebró estos números de inflación anunciando más aranceles. El mandatario anunció que aumentará las tarifas en las importaciones del acero de 25% a 50%. Vamos a escuchar. It's at 25%, they can sort of get over that fence. At 50%, they can no longer get over the fence. So, congratulations to everybody and to you for making a great deal. You just made a better deal, right? Bueno, su visita este viernes a la planta Irving Works en West Mifflin llega luego que hace días anunciara que aclararía una polémica fusión con Nippon, el fabricante de acero más grande de Japón, lo que preocupó a miembros del sindicato e inversionistas. El presidente publicó en su red social que se trataba de una sociedad. El incidente en el que se vio al mandatario de Francia, Emmanuel Macron, ser empujado en la cara por la primera dama en un jet, le dio la vuelta al mundo. Aquí se lo pusimos. Ahora escuche la pregunta que le hizo un reportero al presidente Trump este viernes sobre el tema. Do you have any world leader to world leader marital advice? Make sure the door remains closed. That was not good. No, I spoke to him, and he's fine. They're fine. They're two really good people. I know them very well, and I don't know what that was all about, but I know them very well, and they're fine. El presidente Macron declaró que estaba jugando con su esposa. Pero la imagen decía otra cosa.
Una pregunta que todos se hicieron este viernes durante la visita de Elon Musk a la Casa Blanca fue ¿por qué tenía el ojo morado? Escuchemos la explicación del magnate. Well, I wasn't anywhere near France, so. What does that mean? No, I didn't notice it. First Lady of France. I didn't notice. So, yeah, no, I just wasn't around with little X, and I said, go ahead, punch me in the face, and he did. Turns out even a 5-year-old punching you in the face actually does. That was X that did? Yeah. El multimillonario Rio estuvo en la oficina oval para despedirse de la Casa Blanca. Bueno, es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar, mujeres alzan la voz luego que sus esposos son arrestados por los asesinatos del grupo musical Fugitivo. También continúan las protestas de maestros por todo México. En Guerrero, los manifestantes irrumpieron en el Congreso mientras miles de estudiantes siguen sin clases. Gracias por seguir aquí en 24 horas. Mire, 3 mujeres sacan la cara por sus esposos a quienes agentes golpearon y arrestaron en sus propias casas, acusándolos de haber participado en el asesinato de los 5 integrantes del grupo Fugitivo. Ellas afirman que son inocentes y exigen respuestas de las autoridades. Vamos hasta la Ciudad de México. Víctor Blázquez tiene sus testimonios. 3 esposas de los 9 detenidos relacionados como presuntos responsables de haber ejecutado a 5 integrantes del grupo musical Fugitivo aseguran que sus maridos son inocentes, que fueron llevados con violencia, incluso en algunos casos obligados a cambiarse de ropa. ¿Y por qué llegaron sin una orden, sin nada? Porque rompieron todo, nos robaron los teléfonos. Cuando uno viene y ya te va a decir, ¿sabes qué? Te tengo por esto y el otro, no dijeron nada. Pues primero a él lo azotaron en el sillón y a mí me metieron al baño y yo les dije, déjenme salirme para afuera y no me dejaron, me metieron al baño. Cuando ya terminaron con él de pegarle a él, se metieron conmigo y a pegarme y a pegarme y a pegarme y la niña lloraba mucho y ya fue cuando se salieron con él. Nosotros apenas íbamos saliendo, yo iba a dejar a mis niños a la escuela. Cuando entraron, buscaron, se metieron, no pidieron ni permiso ni con una orden. El grupo de mujeres sostiene que después de ver la foto donde relacionan a sus parejas con el caso, ellos no pertenecen al grupo criminal que opera en su entidad, como lo sostiene la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Por otro lado, a familiares de los músicos por la noche del jueves les tomaron pruebas de sangre para hacerles exámenes de ADN y de esa forma saber si los 5 cuerpos calcinados encontrados por la autoridad corresponden a los músicos. Mientras los resultados llegan, la angustia crece. Ni modo, esto así se tiene que hacer porque nosotros no vamos a esperar, no nos vamos a quedar sentadas allá afuera en Fiscalía esperando. Nosotros tenemos que buscar y encontrarlos vivos y traerlos vivos. En las calles, las muestras de afecto hacia la agrupación Fugitivo no cesan. Con música y pancartas exigen la aparición de ellos y el esclarecimiento de los hechos. Y los familiares de los 5 integrantes del grupo Fugitivo aseguran que seguirán buscando en cada rincón de la entidad hasta saber de ellos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Óigame, los maestros advirtieron a la presidenta de México que no se irán con las manos vacías luego de 16 días de plantones y protestas. En la Asamblea Nacional de la CENTE de este sábado, los docentes decidirán si aceptan o rechazan las propuestas del gobierno federal y también si se movilizarán el domingo durante las elecciones del sistema judicial. Los maestros han dicho que hasta ahora lo que les han ofrecido no resuelve sus problemas. Así, tras romper el candado de un portón a mazazos, varios maestros ingresaron este viernes al patio del Congreso en Chilpancingo, Guerrero, y pintarrajearon el edificio. Un miembro de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero explicó lo que sucedió. Hoy decíamos, nosotros llegamos de manera pacífica, que nos permitieran ingresar y lo hicieron ellos, huyeron y dejaron las puertas andados. La CETEC y la CENTE a nivel nacional no hay una puerta que le impida la entrada. Las acciones de los docentes se fueron para exigir la derogación de la ley del ISSSTE de 2007 que transformó el sistema de suspensiones. Y en medio de la elección judicial
que ha generado debates, un jurista originario de Oaxaca, podría marcar un antes y un después en la historia del país. Hugo Aguilar aspira a convertirse en el primer indígena en integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en más de 170 años. María Teresa Sarabia nos cuenta su historia. En lo alto de la Sierra Mixteca, el pueblo de San Agustín Tlacotepec fue escenario del cierre de campaña de Hugo Aguilar, quien busca hacer historia como el primer indígena en llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en más de 170 años. No es que vaya a llegar un indígena a la Corte y se va a volver histórico y se va a volver anecdótico. Yo no quiero ser como los indígenas que hicieron uso de las llamadas acciones afirmativas para llevar la representación del pueblo al poder legislativo, y ya estando ahí se olvidan de dónde vienen y a dónde van. El jurista oaxaqueño asegura que su candidatura no es solo un gesto simbólico, sino una exigencia de justicia para los sectores históricamente olvidados. La Corte tradicionalmente ha tenido juristas del ámbito privado, del ámbito financiero. No hemos tenido un indígena desde hace 170 años. Juárez fue el último indígena que integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma judicial, aunque celebrada por muchos, también ha generado críticas por su posible impacto en la independencia judicial. Lo que va a ocurrir este domingo es un fraude, es una tranza, es una estafa. Sé que la reforma judicial ha propiciado críticas y también posicionamientos a favor. Para el caso de los pueblos indígenas, sin ningún miramiento, nosotros decimos, es una oportunidad histórica. Hoy podemos contar con un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que antes era inimaginable. En un país con una profunda diversidad cultural, Aguilar insiste en que la justicia debe hablar también desde las comunidades. Debemos decir que este país es un país pluricultural. Debe de estar en la Corte una voz, el pensamiento, la cosmovisión de los pueblos, y debe tener relevancia los derechos de los sectores más vulnerables de este país. Este 1 de junio, Aguilar competirá junto a más de 5,000 candidatos por más de 800 cargos federales, incluyendo los asientos del máximo tribunal del país. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. En Lima, Perú, grupos afectados por la exorganización católica Sodalicio Vida Cristiana afirman haber sufrido abusos y se han unido para solicitar al Papa León XIV que haga públicos los resultados de la investigación realizada por la Iglesia. Vamos a escuchar. Desde acá le pedimos, en nombre de toda mi comunidad y en nombre de todos los peruanos, pedimos que nos dé una oportunidad el Padre León para tener una entrevista con él y contarle el dolor del campesino, cómo hemos sido atropellado por esta organización vinculada al sodalicio. También le exigieron coordinar con las autoridades de Estados Unidos, ya que aseguran la organización también está basada en Denver. Y así nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque tengo más al regresar. Primero fue Julián Álvarez, ahora el grupo Firme también enfrenta problemas con visas y son forzados a cancelar eventos en Estados Unidos. Óigame, otra banda mexicana se vio obligada a cancelar un concierto en Estados Unidos por problemas con sus visas. Se trata del grupo Firme, que planea presentarse en California el domingo. Los músicos se disculparon con su público en un comunicado y dijeron lo siguiente: agradecemos su comprensión y el cariño de nuestros fans en Estados Unidos. Pronto les daremos noticias de nuestro progreso, o de nuestro regreso más bien, a la Unión Americana para volver a cantar, bailar y brindar juntos. En tanto, la banda Los Alegres del Barranco pospuso la presentación que tenía programada para este viernes en Michoacán. La agrupación ha estado en el ojo del huracán por haber cantado narcocorridos hace algunas semanas, lo que ya está prohibido en México, y se encuentran en medio de un proceso legal. No se informó la causa de la cancelación del concierto. Y la que también canceló este viernes su concierto, pero en Washington, fue la mega estrella Shakira. La presentación de la colombiana como parte de su gira estaba programada para este sábado. Al parecer, la causa fue un problema inesperado el jueves en Boston,
donde tampoco pudo cantar. Eso impidió el traslado del equipo de producción de Shakira a Washington. Y la competencia nacional de deletreo tuvo un electrizante y emotivo final. Tiene que ver. Éclaircissement. Éclaircissement. E-C-L-A-I-R-C-I-S-S-E-M-E-N-T. Éclaircissement. That is correct. Así celebró el niño de 13 años luego que deletreara correctamente la última palabra para ganar la edición 97 del National Spelling Bee. El sonriente niño de Dallas tuvo que superar 21 rondas para lograr vencer a otros 2 adolescentes y recibir su trofeo de campeón y $50,000 de premio. Así me despido. Gracias por acompañarme aquí en 24 horas.